La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Comiendo de la viña. Aquí vamos a estudiar en relación a la viña, pero lo voy a combinar con el Evangelio. Dice Pablo, no me canso de decirle las mismas cosas. El Evangelio, para entender el Evangelio, Cristo es el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Yo aquí lo voy a decir, pero es el Espíritu Santo el que te puede abrir el entendimiento. Ok, para que llegues a la verdad. Donde se predica la palabra de Dios, donde está el testimonio de Cristo Jesús, ahí está el Evangelio. Pero es Cristo, es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento, ¿ok? Solo voy a combinar con los dos temas, porque es necesario comer del fruto de la viña. Vamos a 1 Corintios 9. Dice Pablo, en el versículo es el 7, pero voy a leer el contexto, ¿ok? Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. En este caso, Pablo tiene una viña. La viña son los corintios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, de tener un trabajo para mantenerse, para predicar el Evangelio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Estas tres cosas son alegorías donde Pablo les está diciendo, Corintios, hagan una colecta para las necesidades de la iglesia. Pablo tiene derecho a lo material, porque él les lleva a lo espiritual. Lo dice de tres formas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Una. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Dos. ¿O quién apacienta el rebaño? ¿Qué hace un siervo de Dios? Apacentar el rebaño. Así como le dijo Cristo a Pedro, Pedro, me amas, Señor, tú lo sabes todo, apacienta mis ovejas. ¿Cómo apacentamos las ovejas? Con la palabra de Dios. Ok, hermanos, tengan confianza en el Señor. Para ustedes que siguen a Cristo, para aquellos quienes Cristo es su perla, para aquellos que aman a Cristo, no teman. Ahorita hay persecución grande contra la iglesia. No teman. El Señor está con nosotros. ¿Ok? En el temor, ahí todavía le falta a la gente conocer el Evangelio. Hace falta entender que nosotros debemos de morir a los deseos de la carne. Ok, continúo. Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley, lo que está en el libro de Levítico? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, de los animales? No, es alegórico, hermanos. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material.
Ahora, no son diezmos, hermanos, ¿ok? Los diezmos son de la ley. En realidad, ¿qué son los diezmos? ¿Qué son los diezmos? No tiene nada que ver con dinero, ¿ok? No es dinero, hermanos. En Malaquías, cuando habla de robará el hombre a Dios, el dinero es alegórico del tiempo que le dedicamos al Señor. ¿Okay? Es alegórico, es metafórico, es simbólico. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿debemos de pagar taxes? Y dice Cristo, hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? ¿O por qué me quieren poner trampas? Dice, enséñenme una moneda. ¿De quién es la imagen? Del César. Denle al César lo que es de al César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios no tiene cuidado del dinero, hermanos. Sí, el Señor sabe que tenemos necesidad, aquí como lo dice Pablo, tenemos necesidades materiales porque si no comemos, pues nos morimos. Entonces, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea el Evangelio, la palabra de Dios, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No saben, aquí les vuelve a hablar de la ley, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, o sea, en el tabernáculo, que es una figura. ¿Quién es el tabernáculo? Nosotros somos el templo de Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, por ejemplo, o no saben que los que trabajamos predicando el Evangelio, bueno, él lo dice, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿En dónde está el altar? Entre nuestra mente y en nuestros corazones. Aquí lo dice Pablo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Se lo voy a dejar ahí. Entonces ahora vamos a Lucas, en relación a la viña, 20 del 9 al 18. Hablando Cristo Jesús, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, este es Dios. La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Los labradores es el pueblo de Israel. ¿Okay? A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Vamos a decir a Moisés. ¿Okay? Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Puede ser Jeremías, puede ser Isaías, o sea, todos los profetas. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Dios les mandó un profeta y luego otro y a todos los mataron. Entonces el Señor de la viña dijo, o sea, Dios, la viña es Israel, dice, ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado, a Cristo Jesús. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. En Jerusalén está la viña. ¿Dónde murió Cristo? Afuera de la ciudad. Okay, es alegórico.
O sea, nosotros vamos hacia a la viña celestial, la nueva Jerusalén. Pero a los profetas, a los que trabajan en la viña, los matan en este mundo. ¿Ok? Entonces dice, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ahora los judíos entendieron esto. Ellos eran la viña. ¿Y qué dijeron ellos? Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, este es el evangelio, hermanos, este es Cristo Jesús. Por ejemplo, viene Jesús, anda predicando, entonces él quiere fruto, él quiere comer. Entonces los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, lo despreciaron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dio la viña a los gentiles. No la dio a nosotros. ¿Ok? Que también es simbólico. Entonces, todo, hermanos, todo en la iglesia donde se lee la palabra de Dios, que recibe el evangelio, todo el que no da fruto, Dios le quita, Dios se lo quita. Así como se lo quitó a los israelitas para dárselo a los gentiles. Anda un religioso, por ejemplo, yo ando de religioso, ¿verdad? Yo voy a misa todos los días, me confieso todos los días o cada semana, yo comulgo, yo hago todo. O soy evangélico, ¿verdad? Voy a todas las reuniones, yo me congrego el domingo. O soy adventista, yo me congrego el sábado, ¿verdad? Yo hago, según yo, todo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero no amo, o no tengo confianza en Cristo. El fruto que quiere comer, dice, en este es glorificado mi Padre, dice Cristo Jesús, en que dé mucho fruto. Cuando nosotros amamos, ese es un fruto. Cuando nosotros somos perseguidos por causa de Cristo, debemos de gozarnos. Ese es otro fruto. Cuando nosotros, a pesar de las cosas que pasan alrededor de nosotros seguimos teniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús, estamos dando fruto. O sea, si nosotros permanecemos, no hombre, ¿para qué Dios? Así como a Job, ¿todavía adoras a Dios? No, pues sí. Maldícelo, dice, maldícelo. Y muérete, le dice su esposa a Job. Entonces se trata de tener nuestra esperanza en Cristo Jesús. Sí, Señor, yo creo en la vida eterna, Señor. Usted tiene palabras de vida eterna. Aunque me muera, Señor, aunque muera mi familia, Señor, yo sé que ellos viven, yo sé que vivimos, Señor, porque usted es eterno. Yo lo creo, yo tengo mi confianza en usted, Señor. Ese es otro fruto, pero acuérdense, no nos podemos gloriar. No se trata de decir así como en México, los cristianos, ¡viva Cristo Rey! Y ¡viva Cristo Rey! Y fuego, o sea, porque lo fusilaron. Eso no es, hermanos. Eso es vanidad. Se trata de tener nuestra confianza en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Ahí donde nosotros somos fuertes, Señor. Soy un cobarde, usted lo sabe. A mí me da miedo esto y esto y esto. Pero yo tengo mi confianza en usted, Señor. Y ahí cuando somos débiles, entonces somos fuertes. El Espíritu de Dios se mueve de una forma sobrenatural y damos fruto. Pero todo comienza con reconocernos pecadores. Reconocer que no podemos, hermanos. Si alguien es esclavo de las drogas, hay que ser honesto. Señora, me encantan las drogas, Señor.
Perdóneme, Padre, soy débil, Señor, ayúdeme, Señor. Reconozco que no puedo. Ahí cuando una persona reconoce que no puede y pone la confianza en Cristo Jesús, Señor, yo sé que por mis obras estoy fregado. Pero creo que Jesús, su amado Hijo, creo que Él murió por mí, Señor. Acépteme, Señor, en la sangre de mi Salvador, de mi Cristo Jesús. Acépteme, Señor. Y ahí cuando tú te humillas ante nuestro Padre Dios, Él te magnifica. ¿Cómo te saca así? Mira, así te saca de las drogas. Simplemente se van esos pensamientos de drogadicción, que en realidad son los demonios que te tienen aprisionado en esas prisiones. Entonces, Dios te libera. Eso es salvación, hermanos. Eso es salvación. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la piedra angular, que es Cristo Jesús, nunca vamos a ser avergonzados. Eso también está en Mateo 21, del 33 al 46. Ahora, déjenme hacer énfasis en el Evangelio. Pídanle a nuestro Padre Dios: Padre, yo no entiendo muy bien las letras, Señor. Yo no entiendo su palabra. No es de letras, hermanos, no es de letras, es espiritual. Díganle al Señor: Padre, yo soy pecador, Señor. Quiero seguirlo. Abra mi entendimiento, Señor, para yo poder entender su palabra. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así como lo dice mucha gente del mundo. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas, por decir algunos. Los judíos, eran los judíos. Él les dijo: ¿y vosotros? O sea, sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? Aquí es donde se ocupa que el Señor les abra el entendimiento. ¿Ok? Este versículo no lo entiende la mayoría de la iglesia. Entonces, para poder entender eso hay que reconocernos pecadores, hermanos. Hay que reconocernos. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón o Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo revelé yo, no te lo reveló el sacerdote, no te lo reveló ahí donde ibas a misa, no te lo reveló el evangelista. No. Nosotros hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, sí. Pero ¿quién es el que eventual lo revela? Es nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo, así como lo profetizó Cristo en Juan 16. El Espíritu, es necesario que yo me vaya para mandarles el Espíritu. Y el Espíritu los conducirá hacia mí. Él tomará de lo mío. El Espíritu nos redarguye de pecado. El Espíritu nos conduce a Cristo. El Espíritu nos ayuda a entender la palabra. El Espíritu es el que nos ayuda en todo. Eso es la gracia de Dios, hermano. Entonces, fíjense bien otra vez. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Dios nos cambia el nombre, ¿ok? Dios nos cambia el nombre. Y sobre esta roca, no está hablando de Pedro, está hablando del versículo 17, donde dice, el 16, donde dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra angular. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? En el que cree
en donde Dios le revela que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Aquí lo dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque, vamos a decir, viene Pedro, hace la primera predicación en Hechos 2, y ahí se puede ver la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Las gentes reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y la gente que tiene otros idiomas que vinieron a Jerusalén empezaron: están borrachos, y unos se reían y dice: hermanos, no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Y luego ya empieza, ¿y qué hace? Les da el evangelio. ¿Ok? Cuando les da el evangelio, es necesario predicar el evangelio, pero es el Espíritu Santo el que les estaba ayudando, redarguyendo de pecado. Por ejemplo, está uno ahí que dice: hermano Pedro, hermano, ¿qué hacemos? Pero ahí ya ellos, ya a través del Espíritu Santo, ya les estaba redarguyendo de pecado. Hermano, ¿qué hacemos? Obrando el Espíritu, arrepiéntanse, cambien su caminar, ya no sigan al mundo, sigan a Cristo Jesús. Arrepiéntanse y bautícense, que es lo mismo. Sigan a Jesús. Pasen por el Mar Rojo, alegóricamente, simbólicamente. Sigan a Jesús, para que cuando atraviesen el desierto, que es esta vida, simbólicamente, puedan llegar a la tierra prometida, en donde hay leche y miel. Aquí podemos entrar en la tierra prometida para comer leche y miel, que es el dar fruto en amor, en gozo, en paz, paciencia, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en dominio propio, todo lo que son buenas obras. Esa es la tierra prometida aquí. Y en la otra vida, estar con Cristo Jesús y estar con nuestro Padre Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es en espíritu y en verdad, hermanos. Estaba hablando Jesús con la mujer samaritana y le dice: ¿por qué me hablas tú que eres judío? Los judíos nos desprecian, nos miran mal, nos dicen que somos idólatras. ¿Tú por qué me hablas a mí? Le dice Jesús: si supieras quién es el que te pide, tú me pedirías a mí. Dice: no tienes, por decir, no tienes un balde con que sacar el agua. Y dices, entonces dices: el que saca agua de este pozo va a tener sed, pero el agua que yo doy, esa agua, el que la beba no tendrá sed jamás. Entonces ella dice: Señor, dame de esa agua. Fíjense, ella a lo mejor andaba en alguna herejía, qué sé yo, de que ella pensaba que había un agua literalmente que se podía tomar, que ya nunca más tenías que tomar agua. Pero es simbólico. Cuando tú sigues a Cristo, hermano o hermana, hay una felicidad tan grande en tu corazón que nunca más vuelves a tener necesidad del amor de Dios. No importa si te despreciaron tus padres, no importa si te despreciaron tus hijos, no importa si te despreciaron los hombres o las mujeres, no importa que nadie te haya amado en este mundo, no importa a lo despreciado de este mundo, llama a Dios, llama a Dios. Si a ti te han despreciado, tú eres candidato para que el Señor te llame y para que le sirvas. Y para que tengas esa vida. Y le dice, yo sé que va a venir el Mesías. Ella sabía de las Escrituras. Yo sé que va a venir el Mesías. Y Cristo le dice: yo soy. Los samaritanos adoran a Dios en el monte. Los judíos en Jerusalén. Le dice Cristo: la hora viene. Y ya es, porque lo tenía enfrente de él, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre
no en una iglesia, no en un templo católico, no en un templo adventista, no en un templo evangélico, no, no, no. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sí, en esos lugares se da el testimonio de Cristo. Eso es bueno. Pero eventualmente nuestro pastor debe de ser Cristo. Salmo 23. Vayan y medítenlo, pregúntenle al Señor, Señor, ábrame mis ojos de mi entendimiento para que yo pueda entender el Salmo 23. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El Señor es mi pastor, ahora yo puedo ser Cristo es mi pastor. Nada me falta. En verdes prados. Fíjense bien, todo eso es simbólico. Aunque ande por quebradas, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, mientras andemos en esta vida y Cristo sea tu pastor, Él va a poner mesa delante de ti, delante de tus adversarios. O sea, Él va a venir y va a comer contigo. Por darte un ejemplo, ahorita hay persecución contra la iglesia. Estamos a enero 14, 2021. Viene la persecución grande contra la iglesia mundialmente. Ya comenzó con el coronavirus. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí cuando vienen contra nosotros, cuando vengan contra nosotros, muchos cristianos van a ser avergonzados. Pero los que han puesto a Cristo como su piedra angular, que se reconocen pecadores y no andan criticando, no andan juzgando, todos somos pecadores, entonces hay que reconocernos pecadores, y si nosotros recibimos de gracia hay que darlo de gracia, el evangelio, no venderlo, no alterarlo, no como es. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros andamos apuntando a los católicos, a los testigos de Jehová unos a otros, cuando venga la persecución y las personas estén orando al Padre en el nombre de Cristo Jesús, va a decir Cristo Jesús, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no amaron. Entonces es necesario dar fruto, especialmente el fruto del amor, pero no es el único. Hay que tener la confianza en Cristo Jesús. Debemos de mantenernos en Cristo Jesús hasta la muerte. Hay que dar fruto. Y todo esto es posible a través del Espíritu Santo. Entonces, yo les decía que nuestro pastor debe de ser Cristo. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser guiados. Cuando tú ya eres guiado por el Espíritu Santo, ninguna condenación hay para ti. ¿Por qué? Porque Cristo viene y pone mesa delante de tus adversarios, los que te odian a muerte. Y son crueles. Pero contra la iglesia, contra ustedes, mis hermanos, que tienen la confianza en Cristo Jesús, no teman. Cristo es nuestro Redentor. No teman. Que no tienes dinero, no temas. Que es que no va a haber comida, no temas. Que si no esto, no temas. Tú pon la confianza en Cristo Jesús, todo va a estar bien. No temas. Y deja que Él te vaya guiando. Cristo Jesús. Tenemos la palabra, estamos comiendo la palabra de Dios. Okay, pero Él es el Espíritu, es Cristo el que te debe de estar guiando, no nosotros. Sí, nosotros te ayudamos a través de su palabra a conducirte a Cristo, pero es Cristo quien debe de ser tu pastor, no un hombre carnal. Los pastores en este mundo, el trabajo de ellos es conducir, pastores, maestros, todo. Mi trabajo es conducirte a Cristo. Ese es mi trabajo. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy haciendo discípulos, no míos, de Cristo. ¿Cómo? Bautizándote. Yo ahorita te estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, desde Génesis hasta Malaquías,
desde los 4 evangelios, o sea, toda la Biblia, todo el consejo de Dios. El ministerio de nuestro Padre Dios es el del Padre, ¿verdad? Dependiendo de la Biblia que tú tengas. Okay, si tú tienes una Biblia, por decir, si tú tienes una Biblia, la Reina Valera, ¿qué va a pasar? Está puesta de una forma en donde los libros no tienen no están acomodados que los de la Iglesia Católica, pero o sea, da igual, hermano, da igual. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento, ¿okay? Entonces, todo lo que está, por decir, en el Antiguo Testamento, ese es el ministerio del Padre. Los 4 evangelios, a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan, ese es el ministerio de Cristo Jesús. Y del libro de los Hechos al Apocalipsis, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, los 3 están en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, alegórico, viene Cristo. Ahí están los 3 también. Pero los 3 ministerios están así separados. Entonces, cuando es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo siempre trato de darles escritura del Antiguo Testamento, les hablo de Cristo y casi siempre les pongo por lo menos una escritura en relación al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bautizándolos. Okay. El símbolo del bautizo, de bautizarlos en el nombre de Dios, ese es un símbolo nada más. El verdadero ministerio es enseñarles todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, una vez que tú escuchas el Evangelio, vamos a decir así como los Gálatas eran unos niños, los corintios también, todos somos niños cuando llegamos al Evangelio, y muchas veces a veces ya nos creemos maestros, ya queremos enseñar, y no, debemos de ir aprendiendo hasta tratar de ser maestros. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos dice, ya todos ustedes deberían de ser maestros, pero veo que todavía son unos niños en la palabra de Dios y necesitan lechita. No les puedo dar carne todavía. ¿Por qué? Porque todas se pelean como a los corintios, son niños. Una persona que todavía piensa, un testigo de Jehová que piensa que es más que el católico, es un niño en la palabra de Dios. Por igual forma, un católico que cree que porque está en la iglesia verdadera es más que un evangélico, no ha entendido el evangelio, hermanos. Ahora, un evangelio que cree que es mejor que un testigo de Jehová o un católico también se envanece. O sea, tampoco lo ha entendido. ¿Por qué? Porque ¿qué sabe él? ¿A quién le ha abierto el entendimiento? Dios. Otra vez, fíjense bien. Respondiendo Simón Pedro dijo, o sea, Cristo le dijo, ¿quién soy yo? Okay, hizo la pregunta para el católico, para el testigo de Jehová, para el evangélico, ¿quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, en la Iglesia Católica, ¿quién le revela esto? Es el Espíritu de nuestro Padre Dios. Independientemente o sea, en la Iglesia Católica, va a misa, escucha la palabra de Dios, pero eventualmente Dios le revela a alguien, así como lo hizo conmigo. Yo era católico y un día el Señor me lo reveló a través del Espíritu de Dios y lo entendí. Y me acuerdo que me agarré llorando y yo le dije, Señor, ya lo entiendo, Señor. Gracias, Cristo Jesús, ahora lo entiendo, Señor. Es gratis, la salvación es gratis. Gracias, Señor. Pero aunque no lo crean, yo no lo seguí luego y luego. ¿Por qué? Yo mismo lo empecé a negar.
¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué me dice el Señor? Sígueme. Y le digo, sí, Señor, nada más, déjame dejar el pecado. Eso no funciona así, hermanos. Me voy a ir a un extremo. Está una prostituta y tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dice, sígueme. Cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, era prostituta, vendía su cuerpo, ¿ok? Cuando la prostituta no dijo, no, déjame primero dejar el pecado y luego te sigo. No, sígueme, sígueme, sígueme. Hermanos, no se quieran justificar, síganlo. No, que soy un drogadicto y no, síguelo. Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, cuando lo sigues, eso que te estorba, Él te lo quita. En el tiempo de Él, no en el tuyo, en el tiempo de Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Síguelo, síguelo. Ok, entonces vamos a regresar. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo reconozco yo a una persona que sigue a Cristo? Por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Así es como yo reconozco a una persona, a un discípulo de mi Padre Dios, por su fruto. Ok, entonces déjeme compartirles Isaías 28. Okay. Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Fíjense bien. Cristo, nosotros sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, pero Él quiere fruto. Él quiere fruto. Entonces, si no hay fruto, esto es lo que dice la palabra de Dios. Isaías 28. Ay de la corona de soberbia. Okay, ahí están los fariseos. Okay. De los ebrios, los que andan borrachos en su soberbia, con la soberbia. Andan ebrios, así como los fariseos, que se creen buenos. De Efraín. Efraín es una tribu, okay, de las 12 tribus. De los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Ellos, a los israelitas, en todos sus alrededores se oyó lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y eso se pasaba de generación en generación. Pero ellos llegaron a pensar que eran mejores que los demás. Vayan y estudien también el capítulo 7 del libro de Levítico, cuando dice yo te escogí a ti, no porque tú seas mejor que otros, ¿okay? Para que no se te suba el orgullo. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del... Todo esto es alegórico. Eso no me voy a enfocar en todo porque esto me tomaría 5 horas, 6 horas explicarlo o más. Que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. O sea, vamos a enfocarnos en la soberbia. Los que andan borrachos, simbólicamente, en su soberbia. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Este es Cristo, una profecía de Cristo. Como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Con los pies, ¿ok? ¿Cómo? Con el Evangelio. Okay. No, como les dije, yo no me voy a agarrar explicando todo. Es con el Evangelio. Eventualmente Dios, los que pelean contra nosotros, no, hay que ir a decirles a los homosexuales su pecado, no hay que ir a decirles que guarden el sábado o el domingo, no, que debemos de traerlos a la iglesia verdadera, que la que Cristo puso. Todo eso es soberbia. Okay. ¿Qué hace? Dios los pone a nuestros pies. Okay.
¿Y qué les decimos? Arrepiéntase, hermano, usted es pecador, igual que yo. Somos pecadoras, no presuma. Y ahí precisamente donde presume, son entregados. Ahí precisamente donde de lo que presumen es de lo que eventualmente carecen. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Una vez que son avergonzados, hermano, ya cayó. ¿A qué le dije? Arrepiéntase, hermano. Usted no es mejor que nadie. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, al que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día, o sea, cuando venga Cristo, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. So viene Cristo, y Cristo era su corona de sus discípulos, que también es una sombra para la iglesia. En aquel día, cuando estemos con Él, Él es nuestra corona. Será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y por espíritu del juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Cristo es la puerta. Pero también estos erraron con el vino. O sea, hermano, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo, porque el enemigo anda como un loco. Bueno, eso lo dijo Pedro, ¿verdad? Pero Timoteo, cuídate con el orgullo, Timoteo, cuídate de ti mismo, porque el león anda viendo, el diablo anda como león rugiente a ver a quién devorar. Entonces, ¿cómo? Cuando creemos que somos más que otros. Cuidado con eso, hermanos. Somos pecadores, vamos a reconocer siempre que somos salvos por la obra de Cristo Jesús, no por la nuestra. ¿Okay? No se salgan de ahí. No se emborrachen con la soberbia, así como los fariseos. Y considera, y Cristo lo dice, no piensa que yo estoy inventando aquí, ¿ok? Y considera, se entontecieron. Simbólicamente, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, así lo que andaban haciendo los fariseos, ¿okay? Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. En el tabernáculo, en el templo, hay una mesa, en esa mesa están los 12 panes que apuntan a las 12 tribus de Israel, que apuntan también a los 12 discípulos, en donde también hay un candelero. Esos candeleros son las 7 iglesias, y cada uno de las luces es una iglesia. Todo es simbólico, hermanos. Todo es simbólico. Entonces, cuando una mesa, ¿qué pasa cuando uno toma mucho alcohol? Eventualmente el cuerpo no lo puede procesar. Entonces ahora sí que el hígado está diciendo, ¡hey! Dame un descansito, un break. Le dice al aparato digestivo, y el sistema digestivo lo regresa, y por eso uno vomita. Eso eventualmente puede matar a una persona que nunca ha tomado, ¿okay? Y se toma una botella de vino, le puede pegar, que el vómito sale tanto que el mismo vómito lo ahoga. Eso puede pasar en la iglesia también. Una persona que de repente piensa, es un neófito, no sabe nada y piensa que lo sabe todo, se puede emborrachar y su mismo vómito lo puede matar. Y de hecho pasa con mucha gente. O sea, miras a una persona que andaba en el mundo y luego lo miras con una Biblia y dices, oye, ¿a poco este es el que andaba ahí tirado, que era bien, vamos a decir las palabras de la gente que usa el mundo, que era bien marihuano y bien chemo, y ahora trae su Biblia? Pero se le subió y luego ya empezó a venir acá, pecadores, arrepiéntense. Se le olvida de dónde viene. ¿Y qué hace? Se vomita y eventualmente ya lo miras otra vez en el mundo, peor de como andaba antes. Y esos son los que avergüenzan a la iglesia de Dios. Hasta no haber lugar limpio, ¿a quién se enseñará ciencia? La palabra de Dios.
¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, o sea, a los niños? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito acá. O sea, mira, tú no eres bueno, Dios es bueno. Reconócete pecador. Cristo, la obra de Cristo Jesús. No, hay que decirle a los pecadores. No, mira. Entonces no quieren, un poquito aquí, otro poquito acá y nada. Fíjense bien a mis hermanos evangélicos, que los que creen que solamente los que hablan en lenguas es la única iglesia. Fíjense bien, de aquí sacó Pablo, que los que hablan en lengua es una señal para el que no cree, se pone necio al evangelio. Tú no eres salvo por tus obras, Cristo te salva. Reconócete pecador. Entonces la gente se congrega, oran y todo, entonces Dios les manda una señal. ¿Y cuál es la señal? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Cristo es nuestro reposo, hermanos. Dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Iglesia evangélica que cree que por hablar en lenguas es la iglesia verdadera, y desprecian a los que no hablan en lenguas. Esta palabra es para ustedes, estos versículos. No han entendido el verdadero evangelio. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Que todas estas personas que se creen mejores que otros, que viene, van a ser quebrantados. No van a ser, están siendo quebrantados. Yo lo he visto. Son quebrantados. Sufren, vaya. Dios doblega todo orgullo, hermano. ¿Tú crees que eres mejores que los evangélicos que no hablan en lenguas? Ok, vamos a ver qué vas a hacer. Entonces les viene la pena. Y Dios no está con ellos. Dios no está con ellos. Entonces el Señor les vuelve a decir: arrepiéntanse, reconózcanse pecadores, no presuman, no presuman, no es así. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el tourbillón del azote no llegará a nosotros. Se engañan a sí mismos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. O sea, el orgullo está en que se congregan, ¿verdad? Están escuchando la palabra de Dios. Entonces les dicen: no, pues ¿sabes qué? Tienes que hablar en lenguas, tienes que ser bautizado, no en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Cristo Jesús, así como está en Hechos 2:38. Y piensan que por eso son salvos. Hermanos, no. Ya miramos cómo es salvo una persona. Escucha el evangelio, se congrega, pero eventualmente Dios le abre el entendimiento para que lo entienda. ¿Okay? Entonces, ¿qué debe de hacer? Enfocarse, buscar a Cristo Jesús. Es Cristo, es Él. O sea, hay que reconócete pecador, así de simple. Reconócete pecador. Y sigue a Cristo, es todo. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento, fíjense, no se les olvide esa palabra, por fundamento una piedra. Este es el evangelio, hermanos. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia que es a través del evangelio, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.
y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él los arrebatará. Los arrebatará. Nosotros venimos, escuchamos la palabra de Dios, pensamos que somos buenos, ¿verdad? Y pudiéramos despreciar a otras personas, es un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Somos entregados, andamos siguiendo el mundo, no entendemos, no tenemos entendimiento, tenemos el sufrimiento, porque es a través de varias tribulaciones que podemos llegar al entendimiento del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando reconozcamos que verdaderamente todos somos pecadores, cuando somos avergonzados, Señor, pues mira, me desprecian por esto, por el otro. Entonces, cuando te reconozcas, entonces dice el Señor, sígueme. ¿Okay? Pero es Él el que arrebata la presa. Es Cristo el que arrebata. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender el oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará. Cristo está sentado, ¿ok? Desde que Cristo subió al cielo está sentado. Entonces en cada generación Él se para, enojado, y arrebata. En cada generación, ¿verdad? Él arrebata, Él arrebata, Él arrebata. ¿Ok? Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle del Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oí mi voz, atended y oí mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Quién es el que nos enseña? Nuestro Padre Dios, a través del Espíritu Santo. Que el eneldo no se trilla con trillo. Cada persona se le enseña diferente. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Tú no puedes agarrar a palazos a un niño. Tú no puedes simbólicamente agarrar un palo o pasar una rueda de carreta al maíz. Imagínate, ve a piscar el maíz y agarra las mazorcas, agarra los elotes y los empieza a agarrar a palazos. No. Cada fruto como debe de ser. Aquí está. El eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla como el trigo, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces, los fariseos que se creían, por ejemplo, dice Jesús, hagan lo que les dicen los fariseos, pero no los imiten. Eso no es fácil de entender, se los voy a explicar. Por ejemplo, los fariseos decían, guarden el reposo. Ok, hagan eso, pero no los imiten. ¿Y cuál era el reposo? Sigan a Cristo, descansen en Él. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por decir, cuando los fariseos hablaban de que había que lavarse las manos. Dicen los fariseos, en la lista está escrito que se laven las manos. Dice Jesús, háganle caso a los fariseos, pero no los imiten.
O sea, lávate las manos, no juzgues a tu prójimo, no lo condenes. El Señor nos llama a que no andemos de chismosos, no andemos ahí condenando. No, lávate las manos, hijo, lávate las manos. No te ensangres las. Está dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿cuál es el contexto? Está en el contexto de no matar. Está en el contexto de las bienaventuranzas. Vayan y estudien Mateo 5. Están las bienaventuranzas. Y luego está donde dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, bendigan a los que los maldicen. Bendíganlos. Para que den testimonio, de que se los digo con mis palabras. Para que den testimonio que el amor de mi Padre Dios está en ustedes. Para que sean la luz del mundo. Amén. Porque los malos también hacen eso, los incrédulos también hacen eso. Entonces, cuando ellos no creyeron al Mesías, al Hijo de Dios, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, Dios les cegó el entendimiento. ¿Cuál es el pecado común en la iglesia que le cierra los ojos del entendimiento a la iglesia? El orgullo. Los fariseos andaban envanecidos, así caminando, así, con los... Porque una sombra de esos vestidos que se usaban, la sombra era de vestirse con el Evangelio de Cristo y vestirse con la capa del Espíritu Santo. Hay que vestirnos de eso. Y todo comienza con la humildad. ¿Y dónde está la humildad? De reconocernos que somos pecadores. Ahí comienza la humildad. Señor, soy un pecador, Señor, usted lo sabe. Así se comienza. Hay que ser como niños, hay que reconocerlo. Entonces el pecado que nos ciega es el orgullo. Entonces el orgullo, no, esta es la iglesia verdadera. Ahí ya está el orgullo, ahí ya está cayendo. Entonces se le dice a esa persona, no, hermano, no haga eso, no juzgue, no critique, no condene. Usted es pecador. No, pero esta es la iglesia. Entonces la persona que está ahí enfocado, ya cuando menos piensas, un día lo encuentras, no, pues fíjate que este es un violador. ¿Cómo? Pues no, que andaba de presumido, que iba a misa todos los días. Eso ha pasado con los presumidos. Andan predicando mal y al último son hasta pedófilos. El que niega a Cristo Jesús, la piedra angular, la piedra viva, va a ser avergonzado, hermanos, ¿ok? Voy a terminar con Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya escucharon el evangelio, que son niños. Entonces síganse alimentando de la palabra de Dios. Nosotros les damos los pastos, nosotros les damos la leche, nosotros les damos eso, pero es Dios el que les va dando de acuerdo a su necesidad, de acuerdo como Él quiere. ¿Okay? Para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva. Viene Pedro y agarra del Antiguo Testamento, de lo que está profetizado, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién es el que la desecha? El que cae de la gracia, por ejemplo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Recibieron el Espíritu Santo ustedes por el escuchar el Evangelio por fe o por las obras de la ley. Vinieron unos y les dijeron, córtense en el prepucio. Entonces dice, están cayendo de la gracia. Gálatas insensatos, no se dejen engañar. Ustedes por los que vuelvo a tener dolores de parto, simbólicamente, porque Pablo era la madre, simbólicamente. ¿Qué pasó con los Gálatas? Estaban cayendo. ¿Por qué? Porque eran unos niños, no tenían entendimiento. Entonces, ese es el trabajo del pastor. El pastor debe de estar ahí con los dolores de parto. O sea, no es de que tú le predicas el evangelio a una persona, ya lo entiendo y ya. No. El pastor va a tener dolores de parto. Ay, hermanos. Una y otra vez les digo y no lo entiendan. El pastor que hace eso no ha entendido el trabajo del pastor. ¿Okay? El trabajo del pastor es un hijo cuando ya va a nacer,
tiene dolores de parto, así como los tuvo Pablo. Ay, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Todo es simbólico, hermanos. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado en las aflicciones. Cuando vienen, así como a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos, vamos a decir, se lo voy a decir así simbólicamente, ya como cristianos, ellos, por creer en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador, vienen los del mundo y dicen: a ver, tú que sigues a Jesucristo, arrepiéntete y hazte como nosotros. Entonces el cristiano dice: no, Cristo es mi Salvador, yo lo sigo a Él. Ok, hay que echarlo al horno de fuego. Entonces eso viene Satanás y sus demonios y te dice: a ver, dale duro ahí con su familia, con sus hijos, una enfermedad que te pega cáncer, que te pegó el SIDA. Eso es ser echado en el horno de fuego. Entonces tú dices: aunque me pase lo que me pase, Cristo va a seguir siendo mi Salvador. Entonces ellos están en oración. ¿Y qué pasa? Que esas tres personas, cuando viene a Nabucodonosor, y él no mira tres, mira cuatro personas. En el caso de Daniel, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, es lo mismo. Es lo mismo. Dios nos salva. Y dice Mateo, en relación a lo que dice Cristo, en Mateo 24, en Lucas 21, dice: ni uno de sus cabellos se quemará. Está hablando del libro de Daniel. O sea, cuando viene la persecución, debemos de amar. Es tiempo de amar, es tiempo de dar fruto de amor. Ahorita la iglesia está siendo perseguida. ¿Cómo combatimos esa guerra? Amando. Se van a venir, van a quemar edificios llamados iglesias. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Amarlos, bendecirlos, no matarlos, porque hay muchos pastores evangélicos, especialmente como en lugares como en Texas y aquí se da, mucha iglesia evangélica, la mayoría tienen armas, hermanos. El que hace eso no tiene entendimiento. O sea, antes era no matar, ahora con que digas fato, o sea, imbécil o tonto a una persona, se le da cuenta a Dios por eso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes fueron los que no creyeron? Los religiosos. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Ok, eso yo lo voy a dejar ahí. Entonces, debemos de comer de la higuera. Nosotros somos la higuera. Compartan, ayuden a sus pastores, ayuden a la iglesia, okay, con lo material. Hay que ayudarse uno al otro. Entonces, haciendo eso, Cristo está comiendo también, simbólicamente. Entonces hay que dar fruto, hermanos. Nosotros somos la higuera, Cristo viene y quiere comer. Él quiere comer. De igual forma, la iglesia necesita comer. Nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cuando vamos con un hermano, le compartimos la palabra de Dios. Pablo le comparte lo espiritual. Los corintios deberían de compartir lo material. ¿Y qué pasa si nunca nos dan? Dice Pablo: ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos por dinero, lo hacemos porque el Señor nos dijo: ve y lleva este mensaje. Cada quien tiene su trabajo. El Señor me dice, a mí personalmente, me dice el Señor: ve
y háblales de la esperanza. Que no teman, no teman, hermanos, hermanas, no teman. Dios está con nosotros. Pongan la confianza en Cristo Jesús. No presuman, no quieran creer que son mejor que otros. Si han sido así, bueno, reconózcanse pecadores. Señor, he pecado contra usted, porque yo me creía mejor que un católico, me creía mejor que un testigo de Jehová, me creía mejor que un evangélico. Perdóneme, Señor. El Señor nos perdona, Él es misericordioso, de eso se trata. Entonces ayúdame, Señor, a amar a mis hermanos en Cristo. Ayúdeme, Señor, y ayúdeme a amar a los que me odian también. Ayúdeme, Señor, porque yo no puedo. Hay que ser honestos, hermanos, es todo, es todo. Y mientras estemos ahí, que nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, vamos bien, ¿ok? Vamos bien, no se salgan de ahí, no se salgan de ahí, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.